Saludos queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a la exclusiva en la temporada número 7 y en un episodio más en donde vamos a poder conocer todo lo que Dios tiene preparado para con tu vida, para tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo. Nosotros estamos emocionados por todo lo que Dios está haciendo a través de cada uno de estos episodios. Y la verdad, nos encanta poder leer sus comentarios, poder leer sus testimonios. Queremos recordarles también que está disponible nuestra edición número 31 de Cómo Va Magazine para que tú puedas adquirirlo. Lo puedes leer de manera digital, pero también adquirirlo de manera física a través de Amazon. Ahí tenés todas las ediciones hasta el momento. Y bueno, felices porque también hemos recibido estas nominaciones y gracias también a cada uno por su apoyo en las votaciones en los Praise Music Awards y también en lo que es Premio Águila. Gracias por ese apoyo, por esas oraciones y porque ustedes forman parte de todo lo que es Cómo Va Magazine. Así que, bueno, sin más preámbulos, amigos, quiero dar la bienvenida. Nos vamos hasta Guatemala, más específico hasta en la ciudad de Antigua Guatemala, junto al pastor Dani. Bienvenido, pastor Dani Peláez, aquí a la exclusiva. Hola, hola, un gusto estar aquí, un gusto saludarles a todos nuestros amigos hasta allá, tan lejos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bueno, felices de poder compartir todo lo que Dios está haciendo a través de su vida, a través de su ministerio, ahora en este ámbito musical también. Y bueno, pastor, cuéntenos un poco más acerca de usted, acerca de este origen, tanto como por el ministerio, esa pasión por el ministerio, como también esa pasión por la música. Así que cuéntenos a todos nosotros. Claro, yo tengo una historia bien, bueno, voy a tratar de resumirla, es muy larga, pero desde muy niño me encantaba cantarle al Señor. Yo recuerdo tener 3 años y participar en actividades donde tenía que cantar pequeñas alabanzas y el problema no era cantarlas ni subirme al lugar, el problema era quitarme el micrófono. Yo no quería soltar el micrófono. Eh, Desde muy niño recibí palabras y promesas de Dios respecto a lo que hoy día estoy haciendo, servirle al Señor en mi pastorado y en el ámbito alabanza, adoración, que ha sido lo mío desde joven, o sea, le he servido al Señor en eso. Nací en cuna cristiana, mis padres pastores. eh, bueno, cuando yo tenía como 4 años, ellos reciben el llamado a pastorear, o sea, ya llevaban un liderazgo yo nací en la ciudad de Guatemala, en la capital, y les envían al ministerio, a la Antigua, y ahí comienza nuestra historia. Mis padres siempre tuvieron, obviamente, como todo papá, el anhelo y el deseo de ver a sus hijos servirle al Señor. Por lo tanto, ellos no se cansaban de recordarme las promesas de Dios a mi vida. Y eso siempre fui bien poderoso porque fui marcado por Dios y remarcado las veces que fuera posible por mis padres. Y eso fue impresionante, tanto así que a la edad de los 16 años yo empiezo a estudiar en una academia. Yo no sé si existe esta academia en el país de ustedes, pero es Instituto Canción de Marcos, y comencé a prepararme en la música, a trabajar fuerte, porque a las promesas de Dios hay que sumarles, ¿no? Dios puede prometer, pero si yo no cumplo, si yo no hago nada, entonces voy a llegar anciano y no voy a ver las promesas de Dios. Me preparo en la música. Yo decido dejar bueno, esto no es un consejo, es algo que pasó conmigo. Yo decidí dejar mis estudios seculares por la preparación y la formación profesional musical. Eh, Llegué al nivel medio de estudios, en Guatemala decimos diversificado, y luego de eso yo no quise estudiar más porque yo le decía a mi papá, mira,
Si yo estudio una carrera universitaria de 6 años, ese cartón simplemente me va a recordar que perdí el tiempo en lo que Dios realmente quiere hacer conmigo. Entonces, pero digo que es algo muy personal, no es, yo creo que era algo entre Dios y yo. No creo que todos lo deban hacer. Eh, y bueno, no es que me haya quedado sin hacer nada. Comencé a estudiar piano, me gradué de pianista, luego estudié canto, ensambles corales, luego estudié producción musical, luego estudié mezcla y mastering y tratando de prepararme lo más posible. Yo dejé de estudiar música. Bueno, empecé cuando tenía 17 años y terminé de estudiar cuando tenía 28 aproximadamente. O sea, fueron muchos años de preparación, pero eh, con el objetivo de servirle al Señor, hacer bien las cosas y ser de bendición para esta generación. No estoy tan viejo, ejerzo pastorado, tengo una iglesia linda acá en Antigua Guatemala, amo a toda la gente que Dios nos ha permitido pastorear. Eh, Tengo mucha responsabilidad en ese ámbito, eh, pero no estoy tan viejo, tan anciano. Tengo 31 años y me siento honrado de parte del Señor de poderle servir. Bastante resumido de todo lo que Dios ha estado haciendo en su vida y me parece interesante, creo que cada una de las etapas que fue pasando, ¿no? Que fue pasando y cómo Dios fue tratando con su vida. Y hay un detalle también que queremos añadir a eso que usted estaba contando, que decía que usted recibió, bueno, Dios habló a través de una palabra profética, ¿no? Así A es. su vida, diciéndoles a sus padres, usaré a este niño en la música, en la alabanza y en la adoración, y que haya sido direccionado y apoyado también en esa palabra que se había recibido. Creo que es, yo lo puedo resumir tal vez todo lo que usted ha vivido en obediencia, ¿no? En obediencia a esa palabra también de que Dios ya había marcado para su vida. Y me parece interesante cuando usted menciona, ¿no? De poder decidir dar su vida al ministerio, al servicio de Dios. Como usted dice, no se perdió el tiempo. Más bien uno se fue especializando, trabajando, preparando. Pero ¿cómo fue ese momento que usted se dio cuenta de tomar esta decisión? Y tal vez cómo lo tomaron sus papás también. Pensé que mi papá iba a regañarme y darme un golpe en la cabeza, Sí. pero, pero no, creo que era algo de Dios, porque mi papá siempre fue muy exigente en cuanto a los estudios y fue algo de Dios. Muy dirigido, pienso yo, por el Ujú, Señor, y Él lo acepta y decide apoyarme, ¿verdad? Desde muy pequeño, no solo fue la palabra de la música, porque fue la primera palabra, yo tenía como 2 o 3 años, yo no recuerdo eso. Mire, datos interesantes. Tengo recuerdos de encender el radio, esos equipos de sonido gigantes que habían antes, y poner un cassette de ujú. alabanzas y pasar mucho tiempo danzando frente al estéreo, mucho tiempo. Y, o sea, era algo que me encantaba. Eh, pero cuando comencé a llegar a la adolescencia, comencé a recibir palabras respecto al pastorado. Y me decía siempre el Señor, tú eres el sucesor de tu padre, ¿verdad? Y siempre el Señor vivía eso poniéndolo. Entonces había cierta seguridad en mi corazón, pero no, bueno, yo sé que mucha gente nos está viendo y nos está escuchando. No fue fácil, no fue así como, wow, él creyó al Señor con todo su corazón. Realmente hubieron tiempos en donde la decisión la tomé con seguridad, pero después de eso, muchas veces dije, me confundí, no hubiera Ujú. hecho, o qué sé yo. Yo compraba mi equipo para hacer mi estudio de grabación y comenzaba a hacer algo, luego pasaba por frustraciones, lo vendía todo, luego volvía a comprar y luego me frustraba otra vez y lo vendía todo otra vez.
Fueron muchas etapas. En la poca madurez que tenía yo, quizá a los 16, 17, yo tenía una banda en ese entonces, recuerdo, y andábamos tocando por muchos lugares, pero en esa poca madurez que uno tiene en ese momento, uno persigue cosas erróneas. Yo perseguía la fama, perseguía a las luces, el show, el sonido, plataformas. No tenía un concepto claro de lo que es alabanza, adoración, no tenía un concepto, o sea, yo sabía que quería hacerlo, pero no entendía en la totalidad. Creo que Dios tuvo que procesarme. Yo pasé, después de todo eso, como a los 17 años, entrando a los 18, yo me perdí, me alejé de Dios como por un año. Probé todo lo que se puede probar en el mundo y en una situación de crisis muy difícil, resulté en un cierto lugar pidiéndole perdón a Dios, una situación muy difícil. Yo creí que me iba a morir y le dije al Señor, dame una oportunidad. Si me das una oportunidad, te voy a servir. Y mil pensamientos pasaban por mi cabeza. Yo decía, qué vergüenza, qué pena, que que vaya a terminar mi vida así, siendo yo una persona con tanto propósito, con tanta Mm, palabra, siendo yo el hijo del pastor, etcétera. Pero a los 18 años, en la situación más difícil, en esa situación difícil, pasando un momento no agradable personalmente y en cuanto a mi salud, mmm, bueno, pero no fue una enfermedad, fue porque había probado muchas cosas y eso estaba acabando conmigo. Allí tengo un encuentro con Cristo, quien me da una oportunidad y yo me encuentro con Jesús. Mire, le voy a decir algo que digo en la mayoría de medios con los que he tenido la oportunidad de platicar y es algo que yo sé que impacta el corazón de muchos y es que yo siempre fui el hijo del pastor que seguía al Dios de su papá, mm, ¿verdad? O sea, pues había que hacerlo, ¿no? Porque él dice, porque la iglesia era parte de mi vida, porque la religión era parte era lo que conocía, ¿no? Y sabía que la alegría que causaba en el corazón de mi papá, que yo le sirviera a Dios, pero yo servía a Dios como 3 años cuando empezaba en la música, pero no, realmente yo no conocía a Dios, o sea, no había tenido una experiencia con él, entonces yo siempre he dicho, yo era el hijo del pastor, pero no era hijo de Dios. Eh, Llego al punto a los 18 años donde Dios realmente se me revela y yo puedo decir con seguridad que me volví hijo de Dios. Entonces, no que mi vida me volví ángel y me salieron alas, no, ahí empezó Dios a trabajar con mi vida, a que las cosas comenzaran a importarme más. Ahí mm. comienza Dios a confiarme más también, porque antes de eso, como había demasiado orgullo en el corazón y muchas cosas, pero de allí en adelante yo comienzo a avanzar, comienzo a escuchar a Dios. Dios ha sido tan hermoso, tan fiel, que por su gracia y su misericordia me ha dado el don de poderle oír. Y a los 19 años había una crisis en la iglesia en cuanto al grupo de alabanza. Yo comencé a orar y a orar y a orar y a orar, a orar y escuché a Dios por primera vez en mi vida. A mí no se me olvida escuchar una voz tan potente y fue audible. A veces lo sentimos, a veces lo escuchamos adentro, a veces lo vemos en visión, a veces lo soñamos, pero en ese caso, en mi caso, fue audible en mi oído izquierdo, derecho. Y me dijo el Señor, toma el control. Eso fue todo lo que me dijo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacer tal cosa si yo no puedo llegar a la iglesia y pararme y decir voy a hacer tal cosa? Porque también está el prejuicio que van a decir, como es el hijo del Claro, pastor, ¿va? Entonces no le va y dejan. hacemos. Sí, y yo le dije al Señor, yo no quiero incurrir en eso, así que yo te pido que si tú quieres que yo tome el control, que me ayudes. Yo lo voy a hacer con valentía, pero quiero que le hables a mi papá, a líderes
y a varios, a varios. Y justamente así fue, el Señor le habló a varias personas y llegó el momento donde me llamaron a una reunión y me dieron el liderazgo del grupo de alabanza. Y comenzamos a trabajar con el grupo de alabanza cuando tenía como, sí, 19 y a servirle al Señor con todo el corazón. Dios me dio mucha estrategia en ese entonces. Yo les decía a ellos, honremos al Señor, hagamos cosas importantes, como por ejemplo, miren, les decía yo, limpiemos el equipo, que siempre esté bonito. ¿Cómo Dios nos va a regalar algo mejor si nosotros no honramos lo que tenemos? Y comenzamos a ayunar, a orar, a hacer muchas cosas en unidad y comenzamos a ver la gloria de Dios como banda, como iglesia. A los 19, en esa misma etapa que era líder de alabanza, no se me olvida que le dije a mi papá, mira, quiero predicar. Siento que tengo para dar. La iglesia no es una iglesia pequeña, tampoco es grande. Actualmente tenemos como 700 miembros aprox. Entonces, era una gran responsabilidad estar parado en aquel altar. Yo recuerdo que él me dijo que estaba bien, yo tenía mi tema, yo se lo enseñé, él me lo aprobó, ¿verdad? Porque era nuevo en esto. Y recuerdo que el día que me paré ahí me arrepentí de haberle dicho que quería predicar. Porque como a todo el mundo, ¿verdad? Nos asustamos. Alguien me dijo no hace mucho, pastor, es que usted ya tiene experiencia, es que usted esto y lo otro. No, si ustedes supieran ¿Cómo uno cómo me empezó? temblaba. Me temblaba todo cuando hablaba en público. Ahí mi papá empieza a tomarme en cuenta en la predicación de la palabra. A los 22 años, 21, 22, me vuelvo pastor asociado de la iglesia. Teníamos 3 servicios los días domingos y él me designó uno. Había otro líder en otro y otro líder en otro, que éramos pastores asociados y nos encargábamos de la administración en el sentido de equipos de trabajo, liderazgo y un montón de cosas. Yo era jovencito y tenía líderes ancianos, o sea, fue un reto bien fuerte en mi vida porque tú no sabes, o tal vez sí, pero el bullying, no sé cómo decirle, que pasamos cuando empezamos el ministerio demasiado jóvenes. O sea, es como, ¿qué me va a enseñar este joven a mí? ¿Verdad? Ese es un comentario. Nunca me lo dijeron, pero yo sé que lo decían en sus corazones. Hoy me lo Lo confiesan. pensaban, ya, lo ¿Verdad? pensaban. Sí, lo pensaban. Claro, y fue algo bien difícil. Nunca permití que eso me hiciera retroceder. Yo sabía que eso pasaba, pero yo tenía una estrategia mayor. Y yo les decía al Espíritu Santo, como la iglesia del libro de los Hechos cuando estaba siendo perseguida, le decían al Señor, mira, oh Señor, sus amenazas y concede a tus siervos predicar con más valentía. Y mientras nosotros predicamos, confirma tu palabra con milagros, señales y prodigios. Y esa era una oración que yo tenía con el Señor y esa era la estrategia más grande porque la juventud no importa. La juventud no importa si el Espíritu Santo está con uno. Y eso es para todo quien me está escuchando. La clave está en que la gente sepa que el Espíritu Santo de Dios está con tu persona. A Josué, cuando después de la muerte de Moisés, a Josué le dicen el pueblo, te vamos a seguir, pero asegúrate que Dios está contigo. Y yo creo que esa fue la clave. Comenzaba a predicar en ese momento y Dios estaba desatando una unción poderosa, unos milagros poderosos, un movimiento de su espíritu bien fuerte y eso fue ¿qué podría decir? El pro, ¿verdad? Del ministerio. Así empezó. Mi papá siempre me molestaba y me decía, no sé si es una palabra allá con ustedes, molestar, o siempre bromeaba conmigo y me decía, mira, eh, hay gente que tiene porte, es como estatura, son gente presentable, solo de verlo son respetables, ¿verdad? O sea, oh, sí, tiene planta de pastor. Y él me decía, vos no lo tenés, ¿verdad? Lo que necesitas es al Espíritu Santo. Y yo no olvido que una noche sueño y veo la cita bíblica en Zacarías y me voy
y decía, tú no necesitas un gran ejército. Lo que tú necesitas es mi Santo Espíritu. Decía aquel texto que yo vi en visión en la noche y eso llenó mi corazón y hasta el día de hoy me sostiene. Sigo siendo joven, sigo sufriendo un poco de este asunto porque cuando voy a ciertos lugares es como, ah, muchacho, ¿verdad? Por eso me dejé la barba. Entonces, ese ha sido el proceso. A los 24 años me vuelvo el pastor general de la iglesia. Y desde Tremendo ahí para reto. acá, sí, eso fue otra vez otro reto, porque no era lo mismo trabajar con un grupo de, ¿qué? 15 líderes quizá, a tener a todo el liderazgo, el equipo de servicio, que son como 200 personas que están sirviendo al Señor, o 150 personas que están dedicadas al servicio y tener que guiar todas las áreas de la iglesia, pastorados, guiar a los pastores asociados, el pastor de jóvenes, el pastor de matrimonios, cuántas cosas hay dentro de la iglesia, ¿no? Y dentro de eso no perder el rumbo de lo que es la alabanza y la adoración, porque me pasó, o sea, habían veces que me dedicaba mucho al pastorado y descuidaba el regalo que Dios me dio en cuanto a la Wow. alabanza y la adoración. Y hay veces de que le metía mucho a la alabanza, a la adoración y descuidaba mi pastorado. Y hay veces que le metía mucho a la alabanza y el pastorado, pero descuidaba mi familia. Y entonces no es, no es un balance entre dos cosas, es un balance entre tres, que creo yo que nunca se alcanza, sino que hay que ser intencionales todos los días para poder mantener el balance correcto. Wow, en todo eso que ahí nos va contando, lo va resumiendo, yo me voy imaginando cada una de esas etapas del proceso en cómo uno fue creciendo, cómo usted fue creciendo en este ámbito ministerial de la alabanza. ¿En qué momento usted sintió um, ese balance, ese equilibrio? ¿Cómo y qué consejos nos puede dar a nosotros, tal vez que estamos lidiando con el tema ministerial, tema ya sea en el área de la alabanza, bueno, otra área de la iglesia, y también en el tema de la familia, ¿no? De poder mantener ese equilibrio y esa armonía, que todo vaya avanzando junto y no descuidemos ninguna de estas áreas. Mire, yo le hablo al liderazgo, le hablo a la gente siempre. La palabra del Señor en el antiguo pacto, la forma en que un sacerdote ejercía. No olvidemos que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero la forma en que se ejercía el sacerdocio era que cuando iba a entregar sacrificio el sacerdote, primero lo hacía por sí mismo, luego por los suyos, ¿verdad? Y luego lo hacía por el pueblo. Entonces, yo veo esta figura muy coherente con la forma en que nosotros deberíamos de trabajar hoy día. Creo que Dios estableció un orden y eso es importante. Mi consejo más grande es ser intencionales. No es algo que decida hacer ayer y se quedó hecho. No, es algo que debo trabajar siempre y darme cuenta. Eso es, creo yo, observar en qué estoy realmente invirtiendo más mi tiempo, porque fíjese, hay gente que es excelente servidor, pero muy mal sacerdote de casa. ¿Verdad? Yo conozco a mucha gente así y yo les digo, es que no puede ser. Hay gente que son increíbles en la iglesia, pero su casa se está cayendo a pedazos. Entonces, es allí donde tiene que existir el balance y tenemos el concepto erróneo que como le servimos al Señor y pasamos mucho tiempo allá, Dios tiene que solventar mis carencias en la casa. Y hay un dicho, mire, que es, creo yo, 50-50. Hay un dicho, no sé si allá, pero acá la gente dice, encárgate de Dios y Dios se va a encargar de lo tuyo. Y creo que eso es verdadero hasta cierto punto, pero Dios no se va a encargar de lo que a ti te toca, por ejemplo. Dios no se va a encargar de lo que a mí me toca. Dios se va a encargar de lo que yo no puedo hacer. O sea, yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Entonces, si yo no tengo la mínima intención de edificar en casa, mi casa se va a caer a pedazos y después
pudiera alguien echarle la culpa a Dios y decir, es que yo pasé tiempo sirviéndote allá y haciendo. El problema está que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, mi consejo es, abramos los ojos, démonos cuenta, veamos, a la mujer, yo le diría a la mujer, la Biblia dice que edifica la casa, entonces sus discípulos son sus hijos. La bendición de los hijos no viene de la iglesia, no viene del pastor, viene de los padres. Eso es bíblico. Hace poco llegó una familia para que orara por sus hijos porque estaban rebeldes. Entonces yo mandé a los hijos para afuera a la oficina y me quedo con la familia de cómo están ustedes con el matrimonio, ¿verdad? Porque yo los bendigo ahorita. Está bueno, porque es mi trabajo. Está bien, yo lo hago. Pero el problema es que si el vaso tiene un agujero abajo, se va a caer todo. Entonces, la bendición de los hijos proviene de los padres, no del pastor. Entonces, mejor ordenemos la casa, mejor hagamos algo nuevo, algo diferente y vamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que sale peleando de su casa y va a la iglesia a servir, por ejemplo. Entonces, qué rico y qué bendición es, al menos yo disfruto mucho la cantidad de veces que mi esposa me bendice cuando salgo de la casa y me dice que Dios te use, que Dios te hable, que el Espíritu de Dios vaya contigo. Esa es una bendición como tan grande sobre mi vida. Y, pero eso no se consigue si vivimos excusándonos que porque le servimos a Dios no estamos cumpliendo en casa. Oh, qué gran consejo, porque se me venía a la mente muchos episodios en los que venían los padres con los hijos y es como que arréglemelo a mi hijo y es como que usted necesita arreglo a los padres, ¿no? Sí, Y no, qué gran exacto. consejo que usted nos está Nosotros, compartiendo el día de hoy. nosotros tenemos un colegio que tenemos devocionales, todo. Es una gran bendición. Tenemos devocionales, los alumnos están siendo llenos del Espíritu Santo. Hay algo sucediendo. Pero hablaba con padres, un padre de familia hace poco y yo le digo que no perdas de vista que el colegio no es la bendición de tu hijo, eres tú. Si tú pones la responsabilidad sobre ellos, tú te estás perdiendo de algo y un día no vas a poder quejarte. ¿Verdad? O sea, porque no es así. Los padres bendecimos a nuestros hijos. Así es, ahí estamos dejando un consejo para todos ustedes. Y bueno, sumado a esto, pastor, también tenemos lo que es ya la producción musical, o sea, no solamente en ministerio, no solamente la familia, no solamente el ministerio de alabanza, sino también de salir para afuera de la iglesia, ya en un ámbito de todo lo que está sucediendo en la iglesia como tal, en el tema de la alabanza, en el tema de ministerio, sino compartirlo a las naciones. Y estamos hablando justamente ya de este material en producción. Ya no solamente como ministerio de alabanza, sino como con producción musical, con videoclips, plataformas digitales, o sea, que va más allá de lo que uno lo hace en la iglesia solamente. Claro. Cuénteme cómo es que nace este anhelo de poder grabar justamente este álbum, estas canciones, estos videoclips que podemos ver también en su canal de YouTube. Cuéntenos un poco acerca de ese proceso. Yo desde que empecé a estudiar música, más adelantito comencé a tener contactos muy influyentes en medios, músicos muy fuertes que estaban con bandas, por ejemplo, el bajista, había un bajista que andaba mucho con Miel San Marcos y comencé a conocer a gente que estaba metida, ¿no? Entonces comienza a llamar mi atención, yo quiero, ¿no? Eh, Aquí la importancia de tener pastor y de tener a alguien que le ponga los pies en la tierra a uno, porque Dios comenzó a regalarme canciones. De hecho, en este proyecto que se llama Tu Nombre es Poder, en vivo, el track uno, bueno, es el intro, pero el track 2, que es la primera, esa la escribí cuando yo tenía 17 años. Y esa canción ha sido para mucha gente, me han escrito, bueno, una serie de testimonios que no los puedo contar por el tiempo, pero ha sido muy impresionante desde ese momento de la historia. O sea,
Pero mi papá siempre decía, no es el tiempo, pasan los años y yo, mira, yo quiero grabar, y no es el tiempo. Y un día yo pienso que él se desesperó y me dijo, mira, me dijo, te voy a poner una señal, y la señal es para que recibas mi bendición, no solamente de pastor, sino de padre, será que el día que te pares en aquel altar y que la gloria de Dios descienda, entonces será el tiempo de hacer algo para bendecir las naciones. De lo contrario, yo no quiero artistas en esta iglesia. ¿Verdad? Él era bien duro con esto. Pasaron los años, cuando en el 2020, en la pandemia, Dios me habla y me dijo, quiero que grabes todo lo que a través de todos estos años te he regalado. Comencé a hacer la selección de las letras porque tenía muchas canciones y seleccioné 8 para poner en este proyecto. El disco salió con 10 porque hay un tiempo de espontáneo, de adoración espontánea. Pero fue algo bien impresionante porque una cosa es cuando yo quiero y otra cosa es cuando Dios quiere. Y cuando Dios quiere, las cosas se vuelven fáciles. Bueno, no fáciles porque hay que trabajar, hay que hacer, pero Dios está abriendo siempre las puertas. Ah, yo dije, ok, soy productor, voy a comenzar a trabajarlo en mi casa y comencé a hacerlo. Y una noche Dios me habla y me dice, no, yo quiero que tú lo hagas en vivo. Y yo siempre bromeo con esto y siempre le digo a la gente, a Dios se le olvidó que yo no tengo dinero. Porque grabar un proyecto, un disco, es muy caro, ¿verdad? Y yo hago esta broma siempre. A Dios se le olvidó que yo no tenía dinero, me lo pidió en vivo y yo no tengo cómo, pero Él me lo está pidiendo, Él va a suplir toda necesidad. Y así fue. Empecé con la preproducción 2020, fui muy lento, muy despacio. 2021 Dios comenzó a abrir puertas, gente de Canadá, mucha gente de Guatemala me bendijo para poder llevar a cabo la grabación del disco y comenzamos a avanzar. 2022, en diciembre del 2022, grabamos en vivo en nuestro templo. Lo que ven en los videoclips es nuestro templo. Y bueno, 15 días, no, como un mes antes de la grabación, yo estaba muy nervioso, yo estaba un poco arrepentido y dije, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estaba creyéndole a Dios, pero todos pasamos esos momentos de crisis, ¿a qué me metí? Entonces, llegué al punto, bueno, un mes antes de la grabación, Dios me habla a través de un profeta y me dice, el Señor me dijo que tenés que grabar video. Y yo dije, a puras penas estoy saliendo de todo esto y ahora video, ¿cómo le hago? Yo dije, ok, Señor, te creo, y abre las puertas. A una semana de la grabación, estaba corriendo porque comencé a recibir invitados en la casa de las personas que participaron conmigo, de los músicos que estuvieron conmigo. Tuvimos varios días antes de la grabación de devocionales, de pruebas de sonido, de ensayos juntos y un montón de cosas. Pero una semana antes se aparece un muchacho amigo mío y me dice, mira, tenés que grabar video. Yo tengo el contacto, yo tengo esto y esto, y comienza a hablarme. Y resulta que el día ahí estaban las cámaras enormes y cuánta cosa no estaba en mis planes, sí estaba en el plan y en el corazón de Dios, y le entramos al disco. Luego de eso, sí me lo dio barato y, y se hizo toda la postproducción en España. Y como íbamos despacio, porque llevo la alabanza, llevo el pastorado y muchas cosas, no me puedo enfatizar sobre una cosa, lanzamos disco en octubre del 2023. Y desde ahí para acá estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo milagros. Yo una cosa le pedí al Señor, y es que la esencia de lo que pasara esa noche en la grabación quedara impregnada en aquel disco para que la gente pudiera ver lo que nosotros vimos esa noche. Y esa noche hubieron milagros, esa noche. Hay una chica, un testimonio rápido, una chica unos días antes la atropellan,
un carro la embiste y ella va en su moto, se daña el pie, tenía malo el tobillo y esa noche ella no podía caminar. Esa noche ella sale caminando del templo sin dolor y con un tobillo nuevo, con sus huesos nuevos. Eso es lo que Dios hace. Dios es poderoso. Estábamos justamente cantando la canción tema del disco que se llama Tu nombre es poder y el coro de esta canción dice poder que salva, poder que sana, poder que libera, ¿verdad? Poder que cambia, que libera el corazón y, y esa fue una noche impresionante y hasta el día de hoy, como le repito, hay gente que me escribe, recibo correos, textos de cómo ha sido de bendición o cómo ha alimentado la fe de ellos o la intimidad con Dios a causa de una melodía, a causa de una letra, de una canción que Dios puso en nuestro corazón. Y eso es una bendición porque mi anhelo no es ningún otro. Yo quiero edificar el cuerpo de Cristo. Y eso se ve reflejado en este álbum. Aquí con el equipo hemos tenido la oportunidad de poder escucharla, todas las canciones, y realmente marca una esencia, marca de poder estar en ese momento. Si bien es una grabación, amigos, y ahí es lo que les comparto, pero marca mucho esta palabra viva, ¿no? La palabra del Señor a través de estas canciones. Y que marcan primeramente una intimidad, ¿no? Invitan a tener esa intimidad con Dios en diferentes canciones y también nos habla canciones de que te traen esa paz, esa alegría, ese gozo, que también está reflejado y si ustedes ven y escuchan la letra de las diferentes canciones, es la palabra del Señor misma. Y cuando es palabra del Señor, siempre habla tu vida, habla tu corazón y es lo que se va buscando y va marcando testimonios de cada persona. Y yo sé que ustedes han recibido testimonios, lo leen en los comentarios, es parte de los resultados también, creo, de este trabajo que son cosas que alguien no ve detrás, ¿no? El proceso, Claro. el tiempo, la espera de ver que es el tiempo correcto y ver la gente que se ha sumado detrás de este proyecto musical. Pastor, ¿qué quisiera que la gente que haga después de escuchar este proyecto musical? No, nosotros, bueno, estamos convencidos que Dios nos ha llamado para hacer de bendición. Por lo tanto, si escuchan este proyecto y bendice sus vidas, invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales, ya que no subo solo música, sino hay prédicas y todo lo que según la gracia que Dios me ha dado puedo ministrar al cuerpo de Cristo y para mí sería una bendición poder siempre apoyar y ayudar. Y que estoy trabajando en un nuevo proyecto y que está siendo de demasiada bendición para mí, lo estoy disfrutando demasiado, sé que va a ser de bendición para las naciones, así es que pueden estar como conectados con nuestro ministerio. Esa es la invitación que yo quiero hacer. Bueno, amigos, también estamos dejando las redes sociales. Pastor, si usted puede mencionar las redes sociales para todas las personas que nos están escuchando en este caso y tal vez no están viendo este episodio. Claro, para Instagram, Pastor Dani con doble N y Dani Peláez, Peláez con Z, Pastor Dani Peláez en Instagram, Pastor Dani Peláez en YouTube y Pastor Dani Peláez en TikTok y en Facebook solo Dani Peláez. Y ahí estamos siempre para servir. No duden en escribirnos. Yo trato realmente siempre de estar respondiendo y de edificar. Pastor, tal vez un consejo más de todo lo que nos ha dado. Ya le voy a sacar el jugo. Un consejo más que pudiera dejar tal vez a todas esas personas que en este momento están lidiando
en diferentes situaciones en su vida y han sentido, en vez de avanzar, han sentido retroceder, en vez de avanzar en cualquier ámbito de trabajo, de familia, de ministerio, y por ciertas situaciones se han sentido frustrados consigo mismos, se han sentido frustrados al avanzar. Tal vez un consejo que les voy a dejar a todos ellos. Claro, yo como mencioné anteriormente, todos pasamos por esas temporadas, pero siempre he dicho, no nos podemos quedar tirados, sino que hay que levantarnos, hay que creer. Hay un pasaje que me encanta que dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino. Y eso es más grande que cualquier problema, es saber que Dios es nuestro Padre, que podemos entrar a su reino, que podemos acercarnos confiadamente, que podemos. Hace poco, bueno, el día de ayer estuve hablando con una persona y yo le decía, no te puedes quedar tirado, pedile perdón a Dios, ora, humillate, pedí perdón y levántate. Y porque de ahí en adelante, si todavía hay culpa en tu corazón, es porque tú necesitas perdonarte a ti mismo, pero Dios a ti ya te perdonó y es tiempo de levantarse. No nos podemos quedar tirados. Cree en Dios, cree en sus promesas, porque sus promesas son sí y amén. Y enfócate en lo que Dios ha hablado para tu vida, porque fiel es quien hizo la promesa y Dios es bueno. Gracias, pastor, por ese mensaje que nos ha compartido. Esperamos tenerlo en otra oportunidad también, contando todo lo que el Señor está haciendo con su vida, con su ministerio. Bendecimos todo lo que está haciendo, que puedan recordar que hay todo un equipo y una familia que está orando por su vida, que está orando por su familia, por su ministerio, por sus proyectos. Y nosotros felices de poder conocer todo lo que hay detrás de estos proyectos musicales y felices por lo que Dios está haciendo a través de su vida. Y gracias por tener este tiempo con nosotros, porque sabemos que el trabajo pastoral es realmente bien apretada la agenda, pero gracias por darse ese tiempo con nosotros. Una bendición. Gracias a ustedes por el tiempo, por esta plática que realmente yo disfruto demasiado, porque yo sé que edifica a muchos. Y gracias, Cecia, por este tiempo y permitirme conocerles. Dios les bendiga, realmente. Un gusto y un saludo a todos los que nos escuchan. No sé ni desde dónde nos escuchan. Me imagino que todos son de Bolivia o de otros países. No De sé. manera Pero internacional también. ok, un saludo a todos, Dios les bendiga y la bendición, paz del Señor vaya sobre ustedes donde quiera que estén. Muchas gracias, pastor, y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de esta temporada número 7 de La Exclusiva. Así que recuerden seguirnos en todas las redes sociales y también de las radios que ustedes nos están sintonizando. Les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga.